Sí. Haría el pan allí, nosotros masábamos ahí, no había horno. Pero cada uno haría el pan en su casa, ¿no? Bueno, que... Los días había tres horneros en este pueblo, 4. Y masábamos la gente, unos en un lado y otros en otro, dependía de la mitad de... Sí. Iban a amasar, se amasaba que siempre a la mañana temprano, una de los horneros iba a tu casa, yo a tu casa. Y en Artesa. Y allí, luego se metía el pan en la cama. ¿Y se ponía algo encima de los panes? Sí, se ponía una sábana debajo limpia, claro, limpia, estaba... y otra así, limpia. Y si había mucho frío, a veces que le echaban una manta. Eso me acuerdo yo mi madre y a mí. Sí, de verlo allí puesto. Después de casado ya todavía, pero... Sí. Y la ayudábamos a lo mejor los hombres también, que nosotros que siempre masamos la mañana temprano, tenían 2 o 3 jornadas, tenían que empezar a las 4 de la mañana para acabar a las mediodía. Y el que le interesaba pasaba primero, porque se va a trabajar, y otros no querían madrugar y pasaban más tarde, allá en el convenio, eso era la hornera, la del horno. Sí. Y luego iban las horneras por el pan. ¿Y le echaban algo para que creciera el pan? Sí, levadura, con levadura. Era el mismo pan, ¿no? El mismo pan, lo que daban de una vez a otra, una cosa así, que la metían en un puchero o en una cosita así, que tenían siempre mucho aceite. Y luego después cuando masaban, lo parataban todo aquello allí y lo mezclaban con las harinas. Con las manos parataban aquello, echaban agua, le bien, porque como la harina había que echarle agua, bien, y ya está, le metían el pan en las camas para que creciera, para que... Sí, para que se echaron. Claro. ¿Y con qué barrían el horno? Pues con un trapajo, después era de leña, con un trapajo, luego lo barría, y luego con un trapajo mojado le daban bien. Se quedaba algo de algo adentro, no pasaba nada, porque era ceniza, y como el pan era la corteza, pues no se metía. ¿Y las cenizas también las quitaban con eso? No, las cenizas tenían unas palas grandes. Ya. Las traban por fuera.